¿Qué tal? Buenos días, pues aquí estamos y tal como lo habíamos anunciado, vamos a acudir a la tecnología para poder contar con un espacio que facilite la etapa formativa de la que les he hablado a propósito de la colaboración que ustedes tienen para con nuestro cuerpo académico, entornos innovadores de aprendizaje. Ya el día de ayer se les hizo saber que en la plataforma Classroom tuvimos la oportunidad de abrir un espacio que espero sea de aprendizaje, de colaboración, de diálogo, mediado por la tecnología para que ustedes, además de eh, las reuniones de trabajo que tengamos de manera presencial, también podamos encontrarnos en este espacio y cuyo objetivo será particularmente el formativo. Ya allí se han planteado una serie de actividades. La primera de ellas, participar en una conversación a partir de la formación que ustedes como experiencia tienen en la universidad. Es importante comentarles que el alta de cada uno de ustedes fue a partir del correo electrónico que tienen registrado. Es cierto, hemos reconocido que no ha habido la comunicación con algunos de ustedes, entonces he pedido a algunos de ustedes que se comuniquen directamente con Hazel para actualizar sus datos con relación a ese correo electrónico, en virtud que ella me los fue dictando y los confirmamos, pero bueno, al parecer hay algunos que han cambiado de correo electrónico y eso va a ser atendido. Es importante también comentarles que el día de hoy y como primera actividad haré la presentación apoyado en un PowerPoint de lo que es el proyecto de investigación que está en curso y que vamos a reiniciar en su etapa de aplicación en la ciudad de Jalapa próximamente. En virtud de ello, hago entonces esta presentación que espero siente las bases para entender por qué razón un proyecto como el de enseñanza de la investigación en las universidades veracruzanas. Permítanme, estoy abriendo la presentación para poder hacer eh, la disertación de ella. Bueno, el proyecto entonces se llama Enseñanza de la Investigación en las Universidades Veracruzanas y como les he dicho, este proyecto está encaminado a hacer un diagnóstico de las condiciones en que la formación, la enseñanza de la investigación se vive en las instituciones universitarias en el estado de Veracruz. Y para ello, su objeto, su objeto, dice aquí, tras lo dicho arriba, realmente tras lo dicho antes, es eh, reconocer, dice aquí, el tipo de saberes y habilidades que para promover el aprendizaje de la metodología de la investigación en ciencias sociales y humanidades se desarrolla actualmente en las instituciones de enseñanza superior en el estado de Veracruz. Es oportuno comentarles que eh, solamente será en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades y particularmente en algunos de los programas que en este campo de conocimiento se, se, eh, se ofrecen en nuestro estado. Es importante no perder de vista que la experiencia de formación y de enseñanza de la investigación es un proceso en el que están presentes dos agentes educativos. Por una parte el docente y por la otra el docente. Ahorita, y ustedes lo saben, el objetivo ha sido aplicar un instrumento que es para estudiantes. El de profesores ya está elaborado y ese formará parte de una segunda etapa y será particularmente a través de un formulario que se les hará llegar a ellos de manera virtual. Eh, a partir de ese objeto de interés, ¿qué podemos decir con relación al marco epistémico? Es decir, ¿de qué cosas nos valdremos nosotros para poder indagar y contar con datos empíricos que nos permitan hacer ese diagnóstico? Y el marco epistémico se compone en esta presentación particularmente de dos elementos, la pregunta de investigación o las preguntas de investigación que
la principal sería qué tipo de competencias, saberes y habilidades para la enseñanza de la investigación tiene el profesorado que imparte materias relacionadas con la investigación en ciencias sociales en las universidades del estado de Veracruz. Esa sería la primera pregunta y es finalmente la pregunta general, es decir, la pregunta central, que como complemento se plantea qué tipo de configuraciones didácticas están definiendo el diseño de estrategias y el empleo de recursos pedagógicos para fomentar el aprendizaje de la metodología de la investigación entre estudiantes universitarios. Y finalmente, qué factores pedagógicos, disciplinarios o actitudinales determinan los tipos de aprendizaje que en torno a la investigación ustedes como estudiantes viven. Es importante señalar algo. Les decía yo, este trabajo, los sujetos de la investigación serán el docente y el estudiante. Y en estas preguntas, por la forma en que están planteadas, se considera precisamente al papel que juega el investigador como un agente que media procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero también, y a propósito de ese acto de mediar, queremos saber qué tipo de competencias disciplinares, pedagógicas y digitales tienen ellos como facilitadores en sus aprendizajes. Y finalmente, el tipo de experiencia que ustedes como estudiantes tienen. Dicho esto, los objetivos son analizar las competencias, saberes y habilidades docentes que están definiendo el diseño de estrategias de enseñanza encaminadas precisamente a promover el aprendizaje de la investigación entre ustedes los estudiantes y también, por supuesto, reconocer el tipo de configuraciones didácticas que planea, diseña y ejecuta finalmente el docente para favorecer ese proceso donde él enseña y ustedes aprenden, para que finalmente el objetivo sea el último que se relaciona con la tercera pregunta, reconocer aquellos factores pedagógicos, disciplinarios o actitudinales que inciden en los tipos de aprendizaje que adquieren ustedes como estudiantes. Es importante decirles que estas preguntas, como la definición del objeto de estudio, queda registrado tal cual en el anteproyecto que a ustedes se les entregó junto con 3 lecturas más. ¿Por qué digo esto? Porque desde el momento en que nosotros diseñamos esta propuesta que fue pensada para una convocatoria del CONACYT, hemos ido madurando muchísimas cosas. Y ahora, junto al trabajo que estoy haciendo con Paola Ríos, con la doctora Guadalupe Beitia Buscelli y una estudiante más de doctorado que se llama Luz Berenice Morales, tenemos mucho mayor claridad de lo que podemos preguntar y plantearnos como objetivos para poder afinar mucho más lo que nosotros queremos y que sin duda alguna tiene que ver con lo que también en el instrumento que se está aplicando ya tuvo cabida, porque ese instrumento lo hicimos primero con estudiantes de la facultad y luego fue revisado junto a Paola y la propia doctora a la que he hecho referencia. Entonces creo que estas preguntas las recupero, pero sin duda alguna las afinaremos mucho más para la versión final del informe de investigación. Esto ocurre regularmente, es decir, siempre cuando uno se plantea en un proyecto de investigación algo al principio, termina por haber modificaciones porque no es el mismo conocimiento que tenemos cuando comenzamos la planeación y diseño del proyecto que lo que terminamos por aprender, por adquirir en términos de información y aprendizaje durante el propio proceso de investigación que al final en el informe termina por haber algunas adecuaciones. Dicho esto, paso al diseño metodológico y que tiene que ver con lo que se planteó de origen y que era una investigación mixta. Lo cierto es que luego hicimos una ponderación y decidimos que esto que se anunció como una primera etapa, que es de corte cuantitativo, sea realmente la investigación y que quizá en una segunda etapa y a partir de una serie de criterios diferentes podamos hacer una de corte cualitativo, pero eso únicamente se está planteando en este momento
como una posibilidad. Lo real es que en este momento estamos solamente en condiciones de poder hacer un trabajo de corte cuantitativo. ¿Por qué era mixto? Porque esperábamos obtener un recurso por parte del CONACYT, pero no lo obtuvimos. ¿Dónde estamos tomando el recurso para el trabajo que estamos haciendo? De la investigación que ya concluyó y que no pudimos, digamos que, utilizar cerca de 17,000 pesos porque ya se cerró la administración y nos retiraron ese recurso. Por tal motivo, solamente será de corte cuantitativo y será a partir del recurso que el cuerpo académico finalmente eh, puede proporcionar desde el recurso particular de sus profesores y particularmente en este caso del mío. Aquí está una tabla que fue la tabla que se elaboró a propósito de ese momento cuando íbamos a decidir las universidades que iban a participar. Es decir, para poder tomar una decisión de carácter metodológica para definir la población y el tipo de muestra, tuvimos que acudir a la SEP para poder contar con la información que aquí les proporcionamos y que Eduardo Barrios y Marco Antonio Jiménez Ávila hicieron. Bueno, a partir de ello, nosotros en este momento podemos decir que nuestra población se compone por instituciones educativas de enseñanza superior, particularmente aquellas que ofrecen programas en ciencias sociales y humanidades y que ofrecen una licenciatura en cuyo currículum, es decir, en su diseño de plan y sus programas de estudio, hay por lo menos una asignatura que tenga que ver con metodología de la investigación. ¿Quiénes participan aquí? Es decir, ¿quiénes son los sujetos? Los profesores y los estudiantes. Para definir el perfil de los profesores, hemos considerado que sean profesores titulares de las materias de metodología, que por lo menos tengan 3 años de experiencia impartiendo estos cursos y por el tipo de muestra tienen que manifestar una voluntad para participar en este ejercicio. Por eso, cuando se les haga llegar el formulario a través de eh, una comunicación eh, por correo electrónico, se les dirá las características de la investigación y se les pedirá su participación voluntaria. En el caso de los estudiantes, estamos hablando de estudiantes universitarios que cursen o hayan cursado materias de metodología y que, por supuesto, estén inscritos en los programas que hemos considerado. ¿Cuáles son? Ustedes ya lo saben, particularmente ciencias de la comunicación o carreras afines, educación o pedagogía, eh, psicología, sociología para el caso de la Universidad Veracruzana y antropología. Esos son los 5 programas y sus derivados los que estamos considerando, ¿no? Y también arqueología, perdón. Dicho esto, entonces, las muestras más o menos, les diría yo que es una muestra no probabilística. El tipo de muestreo es por decisión de expertos y por voluntarios. Las técnicas e instrumentos es una encuesta a través de un cuestionario de opción múltiple con preguntas abiertas y cerradas. Es decir, son preguntas abiertas, algunas de ellas, particularmente para el caso de los profesores, y cerradas. Así fue prevista el tipo de preguntas eh, y es lo que ha conducido particularmente el diseño. Aunque en el caso de las abiertas, igualmente creo que solamente es una para los profesores o en todo caso se cerró, ¿no? Pero bueno, eso no lo tengo en este momento presente. Profesores y estudiantes forman parte de los sujetos. Aquí están desde donde pensamos originalmente el trabajo, cuando se presentó al CONACYT. Ahí están las categorías, las competencias disciplinarias, pedagógicas y didácticas que debe de poseer un profesor. En el caso de los estudiantes, los factores disciplinarios, teóricos y metodológicos, así como los valorales y actitudinales que tienen que aprender en el contexto de su formación e investigación. Hoy les puedo decir, por ejemplo, que lo que hemos encontrado es que quizá ya no hablemos de factores, sino de alfabetización
académica o disciplinaria en el contexto de la formación e investigación. Eso a partir de la lectura que hemos hecho en los últimos meses, y particularmente también nos interesaba qué tipo de hábitos de estudios tenían. Lo cierto es que van a cambiar. En lugar de hábitos de estudio vamos a hablar de prácticas y hábitos de aprendizaje que ustedes en el contexto de la investigación viven. El método es empírico-analítico. ¿Por qué? Porque es de corte cuantitativo, y como técnica de investigación vamos a utilizar o estamos utilizando las encuestas. En lo teórico conceptual, y esto sí ya es lo último que tenemos, aquí ya están los ejes teóricos que están definiendo la investigación: es la formación e investigación, la mediación educativa y la alfabetización disciplinaria, donde están tanto el docente en su tarea de mediar, como la tecnología como un recurso que favorece ambientes de aprendizaje como el que estamos finalmente utilizando a partir de mañana. Y en ese sentido, y a propósito de la mediación, están los recursos educativos y particularmente los procesos de enseñanza y aprendizaje que se planean, diseñan y ejecutan a partir de la intervención del docente. Desde esos ejes teóricos vienen un mapa o un esquema conceptual que aquí ya vincula en el contexto de la formación lo que hace el profesor con aquello que finalmente hace el estudiante como parte de su formación en investigación. Y aquí está, se habla de formación e investigación, desde ella gestión y mediación del aprendizaje para la investigación, donde hablamos de uso de recursos y materiales didácticos, de competencias investigativas, disciplinares y pedagógicas, pero también el desarrollo de conocimientos y habilidades básicas para la investigación. Es decir, no basta con tener una formación académica, sino también vivir de manera práctica, de manera empírica, la experiencia investigativa para mediar procesos de enseñanza-aprendizaje mucho más efectivos, incluso mucho más creativos e innovadores. Por parte de esa vinculación que en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene el docente con el estudiante, hablamos de saberes disciplinares, teóricos y metodológicos que debe de poseer el profesor para poder dar clases de metodología, pero también los que ustedes tienen que adquirir como parte de sus competencias universitarias. Y aquí se habla de habilidades para el diseño, planeación y ejecución de proyectos de investigación por parte del profesor, y de competencias profesionales y disciplinares que deben de adquirir ustedes. Ahí hay un error, se me fue una N, pero pido disculpas, eso lo voy a corregir. Entonces, aquí, si se puede dar cuenta, es una dimensión teórica, es decir, cuál es idealmente eh, las condiciones o la condición que debe tener un docente para acompañar en el proceso de aprendizaje de la investigación a un estudiante. Y es teórica y es ideal por lo mismo. Sobre eso estaremos hablando un poco más adelante. Algunas reflexiones finales. Yo diría que en prácticamente todos los programas educativos de prácticamente todas las licenciaturas que se ofrecen en las universidades, la investigación juega un papel importante. Les puedo decir que cuando a ustedes les encargan una tarea, eso tiene que ver con una práctica investigativa que le permite a ustedes como estudiantes habilitarse y adquirir algunas competencias que son propias de la investigación. Solamente que eso regularmente no lo tenemos bien clarito la mayoría de los profesores y mucho menos los estudiantes. Pero lo refiero únicamente para que ubiquen por qué es importante la investigación, y más adelante estaremos hablando de los pormenores de este tipo de comentarios. La investigación, en este proyecto participan las universidades que particularmente ofrecen ciencias sociales y humanidades, y en cuyos programas, planes y programas de estudio tienen un curso de metodología. En lugar de se impacta, es imparte, perdón. El proyecto tiene como objetivo diagnosticar las formas en que se construye el espacio de formación de los estudiantes, el tipo de habilidades y saberes que definen sus competencias investigativas. En su primera etapa, en esa que estamos, el instrumento se está aplicando a estudiantes para que en una segunda etapa se aplique a los profesores, y como yo les decía, va a ser a través de un formulario
que en línea se les proporcionará. Y para terminar, este proyecto esperamos que concluya hacia finales de este 2018. Bueno, hasta aquí esta presentación y voy a regresar con ustedes. ¿Qué diría yo finalmente a propósito de lo que estamos haciendo? Yo creo que debemos aprovechar lo que nos da la tecnología. ¿Por qué? Porque como lo decía yo al final, es un espacio, más bien, la tecnología es un recurso que favorece los procesos de mediación en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje. Si nosotros como grupo de trabajo tenemos dificultades para poder reunirnos y vivir una experiencia formativa, y nuestro cuerpo académico se llama entornos innovadores de aprendizaje, pues procuremos ser congruentes, aprovechemos la tecnología para vivir esa experiencia en un ambiente que innova procesos y que nos permite utilizar recursos en múltiples formatos para favorecer su aprendizaje. Pero además es asincrónico, es decir, no se necesita que estemos presentes y en línea siempre, sino que lo podemos dejar allí anidado y programar actividades para que ustedes participen. Y lo otro, también nos permite no hacer de la presencialidad la única alternativa para aprender. Pero sí es cierto algo, que tienen que mostrar un trabajo participativo activo real. Por eso la primera actividad se programó para ser cerrada a más tardar, si mal no recuerdo, el día 1 de mayo. Si me equivoco, igual me disculpo, pero vamos a ir calendarizando para que ustedes también se vayan obligando a ser disciplinados y ordenados. Es un espacio que nos va a permitir muchísimo, pero va a depender también de cada uno de ustedes poder entender lo que puede potenciar la tecnología y, por supuesto, como resultado, el tipo de aprendizaje que vivan. Gracias y nuevamente los invito a que visiten a través de sus correos electrónicos el sitio que hemos dispuesto para vivir un aprendizaje. Les deseo feliz fin de semana y que, si pueden, descansen. Gracias y nos vemos próximamente.